Gracias, Marce, por la presentación. Gracias a los presentadores anteriores, a Cristiana, a la Consuelo, porque probablemente voy a intentar humildemente complementar un poco las miradas que ya se han ido dando en términos de adolescencia, y me voy a centrar en mi presentación un poco más en términos de salud para poder ir estructurando o dando una mirada más redondeada sobre un poco lo que plantea Consuelo, qué es la adolescencia, cuáles son los límites, de quiénes estamos hablando. Entonces, para partir, contarles que desde el punto de vista operativo, lo que consideramos desde salud como adolescencia es la definición que nos ha dado la OMS, ¿cierto? Que define al periodo de adolescencia, al que está entre los 10 y los 19 años, y el de juventud entre los 20 y los 24. Y en particular el programa nacional que tenemos en Chile considera ambos grupos etarios con diferentes estrategias de acercamiento a esa población. Que según el último censo poblacional que tenemos vigente, ¿cierto?, del año 2017, si contamos a toda la población pediátrica menor de 18, esta se considera como un 24% de la población total. Como con la adolescencia, con la definición que tenemos, consideramos hasta los 19 años, y en el fondo considerando de 10 a 19 años nos queda un 13,6, prácticamente podemos estimar que la mitad de la población que consideramos como niños, ¿cierto?, menores de 18, están dentro del rango de entre 10 y 19 años, con una distribución prácticamente similar entre niños y niñas. Ahora, ¿quiénes son? Y vamos a ir como encuadrando un poco, en el fondo, de qué tipo de población estamos hablando, para poder también, desde ahí, poder después plantear los desafíos que tenemos con este grupo. Y en particular, cuando revisamos, ¿cierto?, la distribución por nivel socioeconómico, nos damos cuenta que la gran mayoría de los adolescentes, en el fondo que tenemos dando vuelta, y esto estaba considerado con en relación a la 9ª encuesta nacional de la juventud, que incorpora también a los jóvenes, tenemos que tomar en consideración que la gran mayoría son parte, ¿cierto?, de los niveles medio y bajo en términos socioeconómicos. Cuando vamos a ver dónde se atienden, adolescentes y jóvenes en su gran mayoría se atienden en el sistema público de salud o FONASA, y solo un 14% en el sistema privado de salud. Si vamos a ver la pertenencia a pueblos indígenas, en relación a estas encuestas, hay un reporte de un 11% que se declara como perteneciente a algún pueblo indígena u originario. Cuando vamos a ver la distribución según su orientación sexual, a través de esta misma encuesta, vemos que un 90% se declara heterosexual, y por lo tanto aparece un 10% en el fondo que queda dentro de la diversidad sexual. Cuando vamos a ver si presentan alguna condición permanente o de larga duración, que nosotros llamamos enfermedad crónica, ya en esta encuesta hay un 6% de reporte de padecer de alguna condición crónica que requiere una atención, ¿cierto?, prolongada en el sistema de salud. Cuando vamos a ver el uso de método anticonceptivo en la primera relación sexual, vemos que cuando se toma el grupo etario de 15 a 19 años, hay un porcentaje importante de adolescentes que se cuidan, por lo tanto tienen conocimiento y toman acción al respecto. Cuando les preguntamos a este grupo de adolescentes y jóvenes si están recibiendo algún tratamiento psicológico o farmacológico por problemas de salud mental, nos damos cuenta que empieza a aparecer, ¿cierto?, un porcentaje de la población que reporta problemas de salud mental, que probablemente, para quienes estamos al otro lado atendiendo, nos parece que probablemente es mayor que esta, pero ya en esta encuesta empezamos a ver, de alguna manera, algunas diferencias entre hombres y mujeres, y entre el mundo urbano y rural. Cuando queremos adentrarnos a qué es lo que hacen los adolescentes que vemos, y aquí ya me cambio de encuesta y me voy al 13º estudio de drogas en población escolar de Senda, que considera población escolar de 8º a 4º medio, nos damos cuenta que si consideramos los consumos de último año, al 2019, un 15,2% de los escolares, prácticamente de educación media, consumieron cigarrillo, tabaco durante el último año. Cuando vamos al consumo de alcohol,
un 56%, o sea, significativamente mayor, de los adolescentes escolarizados hasta cuarto medio, entre octavo y cuarto medio, han consumido alcohol durante el último año. Además, importante quizás recalcar que las prevalencias del tabaco han ido disminuyendo porque se han ido tomando ciertas políticas públicas al respecto a nivel poblacional. Con el alcohol, por diferentes razones, entre ellas que somos un país productor, vemos que no pasa lo mismo a pesar de que hay legislación vigente y en parte también sabemos en el fondo que la legislación se ha puesto más dura estas últimas semanas y esperamos que eso se cumpla para poder bajar esta cifra. Cuando revisamos el consumo de marihuana, nos damos cuenta que en el último año, esta misma población escolar reporta consuman un 26,8% de marihuana. Y también hay que tener consideración que tuvimos tasas aún más elevadas en años anteriores, pero aquí ha habido harta abogacía y trabajo, ¿cierto?, de las sociedades científicas para tratar de mejorar la conciencia y en el fondo la consideración como un factor de riesgo, sobre todo en esta etapa tan importante del desarrollo. ¿Quiénes son? Además son víctimas de violencia, y traigo esta imagen que la saqué de una tesina, de un tesista que hablaba sobre violencia contra la mujer en Ecuador, porque en el fondo es súper gráfico en mostrar cómo en la edad sobre todo de la adolescencia, y muchos se prolongan hacia la juventud, de alguna forma tenemos el encuentro de prácticamente todos los tipos de violencia, ¿ya? Que podemos identificar. Algunos que son más propios de la edad, pero otros que pueden venir desde la infancia, ¿cierto? Como la violencia sexual y el maltrato infantil, y ya los propios de la etapa, como la violencia juvenil y la violencia de pareja. ¿Quiénes son en términos de hábitos? Y aquí me voy a la encuesta nacional de salud, la última encuesta nacional de salud. Son personas que ya desde, en el fondo, los últimos años, ¿cierto?, el periodo de adolescencia, están padeciendo de problemas nutricionales, de los que nos tenemos que hacer también a veces cargo en salud. Y además, a pesar de que el pic del sedentarismo está puesto ya en la adultez, tenemos un 73% de población adolescente escolarizada, en su mayoría sedentaria, que es un gran factor de riesgo para muchas enfermedades crónicas no transmisibles. Por otro lado, sabemos que se mueren, pero que la mortalidad en este grupo etario es baja, que se empieza a elevar, ¿cierto? Empieza a emprender un aumento a partir de los 15 años, pero que en general, en el fondo, y sabemos, los que nos dedicamos a la pediatría, que la gran concentración de mortalidad, ¿cierto?, en el grupo pediátrico menor de 18 se concentra en los menores de 1 año. Y esto probablemente también, en el fondo, es algo que se une a los factores que hacen que los invisibilicemos un poco. ¿De qué se mueren? Esto es del 2017, porque los datos más actuales están en proceso de publicación en el DEIS, pero sabemos que las causas de mortalidad se mantienen. Acá les traigo al grupo de adolescentes y jóvenes, y con la primera causa de mortalidad que tiene que ver con causas externas, ¿ya? No causas, en el fondo, propias de enfermedad. Y de las causas externas, la gran mayoría están asociadas a accidentes de tránsito. Y aquí les traigo este gráfico de CONACYT que muestra, en el fondo, que sobre todo el principal el grupo etario que concentra la gran mayoría de muertes que se produjeron el año pasado, está en la población joven. Pero los adolescentes concentran en forma importante esto, y aquí también con una diferencia significativa de género. Estos son hombres, estos son las mujeres. Y aquí también están concentradas políticas para la prevención de los accidentes de tránsito. Se hospitalizan también, y como vemos en este gráfico, la hospitalización de adolescentes no es tan significativa si lo desglosamos por grupo etario, y es una de las razones de por qué en el fondo hoy día estamos trabajando también en la prolongación de la edad pediátrica para considerar estos grupos etarios dentro de la hospitalización pediátrica. Y eso desde el Ministerio, ya con el ordinario C21 que salió en 2012, es algo que está abierto para poder realizarlo. ¿Por qué se hospitalizan? Cuando miramos a la población de 10 a 14 años, sabemos que la principal causa de hospitalización son las quirúrgicas. Cuando pasamos a la población de 15 a 19 años, después de las quirúrgicas ya empiezan a aparecer en forma importante las relacionadas al parto y puerperio,
¿cierto?, en mujeres. También se enfermaron y se siguen enfermando de coronavirus, ¿cierto? Y las tasas de enfermedad en la población adolescente, sobre todo durante este año, han sido muy similares a las tasas de afectación de la población general. Y aunque la mortalidad es mucho más baja que en los pacientes adultos, los adolescentes también se han muerto. Y cuando revisamos, en el fondo, la distribución en edades de la mortalidad que han tenido, nos damos cuenta de que la población adolescente es la que concentra la mayor cantidad de casos de pacientes fallecidos en este grupo etario por el SARS-CoV-2. Ahora, cuando nos vamos a algunos indicadores de salud que salen de la Estrategia Nacional de Salud de la década pasada, estos indicadores se centraron en la tasa de fecundidad adolescente y en la tasa de suicidio adolescente, de alguna manera para ir midiendo el impacto de las medidas que estaban planteadas en la Estrategia Nacional de Salud. Y en esto, de alguna manera, hemos sido exitosos por diferentes políticas que se han ido levantando y que han cooperado con que la tasa de fecundidad adolescente haya bajado más allá de la meta que se planteó inicialmente con el inicio de la estrategia el año 2010. Logramos la meta como país el año 2015 y hoy día hemos logrado tasas por debajo de 10 por 1000 mujeres entre 10 a 19 años que han tenido embarazo. Tenemos todavía aquí cosas en las que tenemos que avanzar, por ejemplo, la distribución de esta disminución por región, la disminución de esta tasa también por comunas en términos de nivel socioeconómico, y también la disminución, en el fondo, porque a pesar de que en números y en tasas se ve bajo, todavía tenemos un número significativo de adolescentes entre 10 y 14 años que se siguen embarazando, y también un número no despreciable de pacientes que tienen un segundo o un tercer embarazo durante la adolescencia. En términos de mortalidad por suicidio, ¿cierto?, el segundo indicador que les contaba, también de alguna manera hemos ido avanzando en forma positiva, logrando la meta. El año 2010, y por las cifras que traíamos de la década anterior, la proyección que se hacía hacia el 2020 era que íbamos a llegar a tasas de 12 por 100.000 habitantes en términos de suicidio en población de 10 a 19 años. Aquí también hay políticas de por medio que en el fondo se fueron potenciando en lograr una disminución, pero por supuesto que todavía sigue siendo un problema importante y que sabemos que en relación a la pandemia es algo que probablemente vayamos a ver en aumento cuando ya aparezcan las cifras en los próximos años de lo que ha pasado con la pandemia. Pero ¿quiénes siguen siendo, después de todo lo que les he mostrado en términos de salud? Siguen siendo partícipes de la sociedad. Aquí me metí a Instagram para buscar, ¿cierto?, la participación de adolescentes en términos de políticas públicas y en el fondo es muy fácil de buscar y uno se va a encontrar con los consejos consultivos. Aquí traje el pantallazo, ¿cierto?, del Instagram del Consejo Consultivo Nacional, pero también hay consejos consultivos regionales y locales. ¿Y qué son los consejos consultivos? Para quienes no los conocen, es un espacio de participación social que permite promover la reflexión y discusión de temas de salud que afectan a los y las adolescentes y jóvenes del país, y cuyo objetivo tiene que ver con asesorar a las autoridades ministeriales e incidir en la gestión de políticas públicas de salud, formar monitores en salud y hacer campañas de difusión y prevención. Y cooperan directamente, en el fondo, con las actividades del ministerio, el ministerio los involucra, y está abierta a la participación amplia de todos quienes se quieran unir a él. ¿Quiénes siguen siendo los adolescentes en Chile? Siguen siendo referentes, desde la Cristiana y su equipo, que ha motivado a muchas adolescentes a ser partícipes de un deporte que hace un par de décadas atrás era considerado absolutamente masculino. Hoy ya tenemos una selección, ¿cierto?, que saca la cara, incluso a veces por sobre la selección masculina de fútbol. Tenemos otras mujeres adolescentes, como la Julieta Martínez, adolescente portadora de patología crónica, que funda y crea la Fundación Tremenda, donde de alguna manera levanta no solamente su historia, sino que también la de muchas otras adolescentes, y junto con levantar las historias de ella y de las otras adolescentes que participan de esta fundación, de alguna manera facilita el trabajo colaborativo y abierto hacia la comunidad que ellas puedan aportar. Así que ahí también, si la quieren buscar, es un ejemplo también de cómo los adolescentes se movilizan, los y las adolescentes.
Y con el caso de ella me topé hace no más de un mes atrás, cuando la vi saliendo por televisión, ¿cierto? En un foro de la ONU de Generación e Igualdad, donde ella aparece discutiendo en el foro junto con Hillary Clinton al nivel de ella, y es nuestra, es chilena, y está participando activamente tanto en redes sociales como a través de su página. Y cómo no mencionar a la Kim Sandoval es una boxeadora, es vicecampeona panamericana de boxeo. Siempre la menciono porque es paciente mía, ella vive en La Pintana, y a pesar de todo lo que ha pasado últimamente con pandemia, con todas las dificultades habidas y por haber, ella se mantiene entrenando, a veces hasta con las zapatillas rotas igual sale para mantenerse donde está, con un valor y fortaleza increíble, y colabora en el hospital para también llevar en el fondo lo que ella ama, que es el boxeo, a otros pacientes que puedan necesitarlo para mejorar su calidad de vida, su estado de salud, sus hábitos. Entonces, tenemos ejemplos de adolescentes en el fondo que no son aborrecentes, como decía Cristian, pero tenemos que visualizarlos y levantarlos más, probablemente. Ahora, ¿quiénes siguen siendo? Siguen siendo diversos, y tenemos que considerar la diversidad cuando hablamos de adolescencia, y probablemente, como muchos ya lo hacen, deberíamos hablar de adolescencias. Son extremadamente sociales, y probablemente gran parte de la conexión que tenemos y que tenemos que seguir haciendo con ellos hoy día es a través de las redes sociales, de sus redes. Son partícipes de sus realidades y son capaces de sacarlas adelante, y probablemente parte de nuestro apoyo tiene que ver con eso, con empujarlos a que en el fondo abrirles el camino, permitirles ser, y en parte no ser tan críticos muchas veces con ellos. Y lo más importante probablemente es que son nuestro futuro. Y probablemente también es parte de lo que nos motiva mucho de seguir trabajando con ellos. Ahora, desde toda esta levantada de información con respecto con la mirada desde la salud, los desafíos que se plantean en salud adolescente son muchísimos, y yo voy a plantear y voy a poner en el fondo de la mesa algunos de ellos. En primer lugar, y en el fondo aquí soy como juez y parte, porque de alguna manera estoy trabajando desde, ¿cierto?, la atención individual, pero también desde la creación de políticas públicas. Uno de los desafíos probablemente más importantes desde la mirada central de las políticas públicas tiene que ver con mejorar la cobertura de los servicios de salud de adolescentes. En eso estamos trabajando. Hoy día hay servicios de salud tanto a nivel público como privado, pero sabemos que tenemos que seguir creciendo, sabemos que todavía hay mucho desconocimiento. Muchos de nosotros seguimos recibiendo pacientes hoy día, este año, que en el fondo se sorprenden de que exista atención dirigida a este grupo tal. Junto con tener más servicios de salud dirigidos a ellos, también es importante mejorar las coberturas de los controles de salud adolescentes, porque no solamente el que haya una atención disponible, sino que también tengamos conciencia de que es importante, así como lo ha sido, ¿cierto?, los controles de salud en la primera infancia, y como son los controles de salud durante la adultez, y el control de la salud de la mujer cuando ya es adulta. Los adolescentes requieren de controles de salud para que nosotros podamos de alguna manera ir pesquisando y ir colaborando en su desarrollo en forma positiva. Y parte de los desafíos que tiene que ver con la cobertura de los controles tiene que ver con lograr diagnósticos tempranos y oportunos. ¿Y para qué? Para trabajar en el fondo no solamente desde el diagnóstico, sino que también potenciar de alguna manera la autonomía, el conocimiento y después la transición, que vamos a hablar también como un desafío en términos de salud. También dentro de los controles de salud lograr pesquisar factores protectores para potenciar, ¿cierto?, todo lo que ya están haciendo y de alguna manera mostrarles lo que pueden llegar a hacer, y también los de riesgo, como algunos de los que ya les mencioné. Otro desafío importante en salud, y que también lo mencioné cuando hablamos de hospitalizaciones, tiene que ver con la prolongación de la edad pediátrica. Tenemos muchos adolescentes que o traen patologías o condiciones crónicas desde la infancia o aparecen durante la adolescencia, y hoy día nuestro sistema de salud, porque históricamente ha sido así, porque probablemente antes no había una visualización tan significativa como hoy día ya está existiendo de la adolescencia como una etapa, hoy día el sistema corta a los 15.
a los 15 en muchos lugares de atención, ¿cierto? Tenemos que pasar de una atención pediátrica a una atención de adulto, en pacientes que probablemente en muchos casos todavía no están preparados para eso, y porque de alguna manera también la expertise que hemos ido adquiriendo en términos de comprender más esta etapa, de estudiarla más y de en el fondo prepararnos para la atención, la ha tomado como responsabilidad el mundo pediátrico. Y es por eso que se pide, en algunos lugares ya se está dando el paso, pero tenemos todavía hay mucho que trabajar. Otro desafío importante tiene que ver con mejorar la transición, como ya lo mencionamos, de pacientes con patologías crónicas al cuidado adulto. ¿Por qué es importante esto? Porque en el fondo tenemos que hacernos cargo, en parte como sistema de salud, de que no haya un quiebre en la atención desde un lugar a otro, que los chicos y chicas se sigan en el fondo cuidando, y esto porque cuando no ocurre de una forma coordinada, planificada y trabajada con los adolescentes, sabemos que muchos de ellos al final en el traspaso se pierden. Y esto, en estudios que ya se han realizado, en el fondo no solamente es perder la atención en salud, sino que esto también tiene efectos en todos los ámbitos de vida del adolescente o el adulto que no en el fondo tiene continuidad de atención en términos de su desarrollo, no solamente biológico, sino que también psicosocial, y con un impacto también importante en las familias de las que son parte o las que van a formar después. Otro desafío importante tiene que ver con aumentar la participación adolescente en la toma de decisiones. Hoy día nosotros como país tenemos mecanismos de participación que están activos, pero probablemente tenemos que seguir trabajando para aumentarlo a todo nivel de atención, y tanto en el sistema público como en el privado, porque es importante que ellos sean parte, ¿cierto?, de lo que estamos creando para ellos. Esto ocurre con el grupo de adultos y los adolescentes, muchos de ellos están preparados desde sus vivencias, sus experiencias, para poder aportar en la toma de decisiones y hacer que las decisiones que tomamos como adultos, no, en el fondo como médicos no sean, o como profesionales de la salud, no sean tan adultocentristas, o sea, pensando solo lo que nosotros creemos que ellos necesitan. También, como desafío importante, tenemos que aumentar la conciencia social sobre la importancia de la promoción y prevención en salud para adolescentes, dado que gran parte de las enfermedades crónicas no transmisibles, ¿cierto?, que tenemos en la adultez y con la que estamos peleando constantemente, porque son causas de mortalidad temprana, parten durante la adolescencia. Y tenemos que visualizarlo así, desde la promoción y prevención, si queremos seguir avanzando con nuestras cifras positivas en salud y la calidad de vida en la vida adulta. Fomentar un desarrollo positivo de la adolescencia, somos también parte como profesionales de la salud y de otras áreas en poder aportar a esto. Y para poder aportar a esto tenemos que tener una visión positiva de la adolescencia. ¿Ya? Es importante en el fondo la mirada desde la potenciación de los factores protectores y en el fondo permitir el desarrollo positivo en ellos. Como otro desafío, ¿cierto?, está también continuar trabajando en la disminución del embarazo y el suicidio adolescente. Son estos dos grandes indicadores con los que nos manejamos, ¿cierto?, a nivel país y con los que nos comparamos con otros países. En general, la sensación es de que estamos haciendo el trabajo bien, porque en el fondo los indicadores han ido avanzando en forma positiva, y si nos comparamos con el resto de la región, estamos muy bien. Pero todavía tenemos en el fondo un trabajo por hacer, porque la desigualdad es importante y porque los desafíos como todo lo que tiene que ver con el confinamiento y con lo que decía un poquito de Consuelo, con lo que ha pasado con la educación en Chile, sabemos que va a impactar en términos de suicidio y con la disminución de las atenciones que se han dado en salud, probablemente también en el embarazo. Otro desafío es aumentar la consideración sobre las adolescencias y probablemente dejar de pensar que la adolescencia es una y que en el fondo tiene un único marco normativo. Hoy día tenemos que entender que la adolescencia del norte, de los chicos y chicas que viven en el norte, es diferente a las que viven en el sur, los que viven en zonas rurales a los que viven en zonas urbanas, los que pertenecen a una comuna dentro de una misma ciudad es diferente a los que pertenecen a otras comunas.
¿Y por qué es importante aumentar la consideración? Porque los factores de riesgo también cambian, los factores protectores cambian, la mirada que tenemos que hacer tiene que ser un poquito más específica. Y por último, es importante seguir trabajando en la prevención de la violencia en todas sus formas. La violencia no ha desaparecido, es altamente, ya sabemos, todavía no con cifras exactas, pero que la violencia durante el periodo de pandemia ha aumentado, y como les mostré, la adolescencia de alguna manera concentra todos los tipos de violencia, o gran parte de los tipos de violencia que se ven durante las primeras etapas del curso de vida. Por lo tanto, es algo que tenemos que siempre tener en la mira y no olvidar. Eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias por su atención y pasamos ahora a la mesa.